Bueno, ¿qué tal con todos? Es un gusto para mí dar la moderación de esta charla y cómo no, pues que sean bienvenidos a este gran festival como lo es Quantum Fest, ya que somos un festival STEAM latinoamericano gratuito y virtual que pues actualmente está celebrando su tercer aniversario, ya que somos una organización educativa donde llevamos ciencia y tecnología accesible y contextualizada hacia las comunidades. En estos momentitos estaré pasando tanto lo que son cronogramas y la información del festival. De igual manera les dejo el link de Zoom si es que por ahí se les pierde. Y también, como no, les invito a seguir tanto nuestra página de Instagram y LinkedIn para que no se pierdan ninguna actualización de este lindo y bello festival. Así que sin nada más que agregar, voy a presentar a la panelista del día de hoy. Como no, es un privilegio presentar a nuestra siguiente ponente, Nicole Jimeno Ruiz, quien es Visiting Scholar en el Blue Marble Space Institute of Science y fundadora de la Red Boliviana de Ciencias Planetarias y Exploración Espacial. Con una trayectoria destacada en las geociencias planetarias y el estudio geoquímico de Marte, ha logrado hitos fundamentales como la organización de los primeros eventos dedicados a las ciencias espaciales en Bolivia y el impulso de la investigación de análogos terrestres en la región. Su trabajo no solo ha impactado en el desarrollo y la divulgación de las disciplinas de STEM, sino que también inspira a las nuevas generaciones a mirar hacia las estrellas y descubrir el potencial del espacio. Hoy nos compartirá su visión sobre, antes de los planetas, química y dinámica del sistema solar primitivo. Una conversación que sin duda ampliará nuestra perspectiva sobre la geología planetaria y el impacto de la ciencia espacial en nuestra sociedad. Así que, ¿listos para aprender y dejarnos inspirar? Démosle la bienvenida a Nicole Jimeno Ruiz. Muchas gracias por participar. Listo, muchas gracias, Pablo. Y bueno, el día de hoy quiero hablarles un poquito sobre el sistema solar primitivo, pero desde una perspectiva que capaz no es muy común al momento de entender cómo se formó nuestro sistema solar. La perspectiva que les quiero dar es justamente no profundizar en la química específica del por qué, qué sé yo, este elemento se unió con este elemento y formó tal compuesto, sino de que se puedan quedar con esta noción de la forma en la cual, por qué, por ejemplo, nosotros tenemos cuatro planetas terrestres, por qué nosotros tenemos planetas gaseosos. Preguntas como, ¿qué fue lo que pasó? Justamente por qué hay una línea que separa entre medio de ellos dos, ¿no? ¿Qué elementos fueron los que más abundaron? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo? ¿Qué pasa si los elementos son los mismos los que están en la Tierra que los que podríamos encontrar en Marte? Todas estas cuestiones las vamos a estar abordando y es como un inicio también para poder entender de dónde vienen los materiales planetarios, como los conocemos o los denominados meteoritos. Así que vamos a empezar. Y bueno, hay tres cosas importantes que ustedes tienen que recordar. Desde el inicio de la formación, se dividen en tres eras. Tenemos la era refractaria, la era del disco y la era planetaria. Entonces, como ustedes pueden observar acá, no sé si pueden llegar a ver mi cursor, no sé si lo ven, ¿sí o no? Sí, sí se ve. Ok, genial. Entonces, como ustedes pueden observar, lo dividimos en tres eras. Una desde el inicio, el punto cero, que es el Big Bang, que todos lo conocemos, hasta hasta el primer millón de años. Luego tenemos de 1 a 10 millones de años y luego, por último, de 10 a 100 millones de años. Era refractaria, quiero que se queden con los CAIs. Los CAIs son estas inclusiones de aluminio, son los primeros vestigios de la formación de los primeros bloques de construcción sólido. Los CAI los podemos seguir encontrando en los meteoritos, por ejemplo, y eso nos ayuda a entender que están relacionados totalmente con el nacimiento estelar.
Luego tenemos la era del disco, que justamente empezaron a haber bastantes procesos como los lightning o los relámpagos que ayudaron justamente y proveyeron de esta energía para que empiece un inicio a lo que sería la era planetaria. La fusión de estos materiales que empezaban a formar los planetesimales, estas agrupaciones, calentamientos internos, diferenciación, es muy importante. La Tierra es un cuerpo planetario diferenciado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos separar el núcleo, el manto y la corteza. Hay cuerpos planetarios donde no hay diferenciación. Un caso podrían ser los asteroides. Los meteoritos son casos particulares donde los podemos dividir en dos, en diferenciados y no diferenciados. En la charla de hoy no vamos a hablar acerca de los meteoritos, pero este es el fundamento para poder entender los tipos de meteoritos que tenemos y que capaz en otra oportunidad vamos a poder abordarlo. Entonces, hablemos sobre el tiempo cero. Yo creo que todos sabemos que después del Big Bang y con lo que respecta a nuestro sistema solar, teníamos una gran nube molecular gigante, ¿no? Esta gran nube molecular gigante flotaba en equilibrio estuvo durante mucho tiempo. Entonces llega un punto donde algo perturba su paz. Entonces, algo hace que la estabilidad deje de existir y empiece a haber entropía, que es un caos masivo. Una de las hipótesis y de las teorías, bueno, no hipótesis, de las teorías que se tienen es que una onda de choques proveniente capaz de una supernova cercana explotó y empezó a golpear la nube. Entonces, esta brutal compresión superó la presión del gas, que ustedes pueden ver aquí la composición, interno, alcanzando un límite conocido que se llama masa de Jeans. La masa de Jeans nosotros lo podemos calcular, es una fórmula que existe a través de ciertos datos que nos plantean, ¿no? Entonces, lo que provoca es este colapso, ¿no? Y la nube empieza a colapsar bajo su propia gravedad. Entonces se vuelve todo un caos de estar totalmente quietos y estáticos a empezar a colapsar y ustedes saben, colisiones empiezan a ver, o sea, se empiezan a unir y lo que sucede es que aquí en el centro se calienta drásticamente y lo que da es el origen de nuestro protosol. Entonces, las zonas más cercanas son las más calientes a la estrella que están haciendo. Entonces, los elementos más resistentes al calor, que son estos refractarios, los CAIs, comienzan a condensarse directamente desde el gas caliente que está pasando justamente en esta zona cercana y empiezan a ver como tipo copos de nieve en un horno bastante cósmico. Entonces, acá tenemos estas inclusiones de calcio, de aluminio, y empiezan a ver también otro tipo de minerales exóticos como la ibonita, ¿no? Que condensa a temperaturas bastante altas, como arriba de los 1700 Kelvin. Entonces, tenemos otras que es la perovskita, que es que tiene calcio y titanio. Entonces, o también la espinela, ¿no? Que cristalizan en ese momento. Entonces, otra vez, si encontramos CAIs, ellos son la representación exacta de lo que fue el tiempo cero oficial de nuestro sistema solar. Y aquí empezamos con la era del disco, que va desde el primer millón de años, del primero hasta el 10.000 millón de años. El enigma de los cóndulos. Entonces, ha pasado 1 millón de años después del tiempo cero, el panorama empieza a cambiar. Nos encontramos justamente en esta era. El gas y el polvo sobrante giran alrededor del Sol formando un disco plano. Entonces las partículas de polvo se van acumulando en pequeñas bolas de polvo, que, bueno, en inglés los llaman los dust balls. Entonces de repente ocurre un proceso misterioso de calentamiento, pues súper rápido, un flash melting. Entonces, que esto está atribuido a rayos nebulares o intensas ondas de choque que estaban sucediendo justamente en este caos que estaba pasando. Entonces, en cuestión de solo minutos, estas bolas de polvo se derriten por completo en el espacio. Entonces, al no haber gravedad, tener en cuenta esto, estas gotas de roca líquida adoptan una forma esférica. Entonces, no es como las gotas que aquí imaginamos porque nos ponemos a pensar, está cayendo la lluvia,
Las gotas, cuando las dibujamos, pues las dibujamos como que unas barriguitas abajo y justamente, y en la parte superior es un poco más fino. ¿Por qué? Por el tema de la gravedad. Pero si no tenemos esa gravedad, se nos vuelven las bolitas que ustedes pueden observar acá. Aquí pueden ver estos cóndulos. Entonces, que es como que casi perfectamente esférico y al enfriarse rápidamente, en menos de una hora, ¿qué es lo que pasa? Estas gotas pues se solidifican y lo forman los famosos cóndulos. Entonces, acá ustedes pueden observar, es importante que se queden que esto sucedió en un espacio, en un vacío espacial sin gravedad, fue bastante rápido, fue en menos de una hora. Lo que ocurre, lo que llevó el proceso que llevó a esto fue una fusión de relámpago, el flash heating, que fue un calentamiento extremo de fusión total y también parcial. Entonces, estos agregados porosos de silicatos y matriz se convierten en los famosos cóndulos, que son la base de los meteoritos condríticos o de los que los llamamos, como los conocemos, de las condritas. Entonces, estos meteoritos de condrita son bastante famosos y hay muchas personas que los estudian, desde los geólogos que se encargan de estudiar los minerales, que ahorita vamos no a entrar a profundidad, pero va a aprender a reconocerlos, ¿no? Entonces, son estas inclusiones redondas. Si ustedes parten un meteorito, una condrita, si la parten por la mitad, justamente van a encontrar que tienen redonditos, que es lo característico de las condritas. Entonces ustedes cuando vean estos redonditos van a decir, ah, ok, esto pasó en la era del disco, estuvo entre un periodo de 1 a 10 millones de años. Esto es un cóndulo y directamente ustedes ya saben, esto es muy característico, no se repite en otro tipo de meteoritos. Entonces, acá un poquito ya hablando, ¿qué tamaño era? ¿Qué fue lo que pasó, no? Entonces, había un tiempo de fusión de calor hacia adentro, esto es un poquito más físico, que compite con la pérdida de calor por radiación hacia afuera. Entonces, estos agregados tienen un límite porque es que fue tan rápido que tampoco les dio tiempo de que se puedan aglomerar. Entonces, el rango de tamaño es de 0.05 a 1 milímetro. Entonces, son los únicos que sobreviven como gotas fundidas. Entonces, los agregados más grandes se enfrían más rápido de lo que pueden fundirse y se quedan como cuerpos grandes, mayores a los cóndulos, ¿no? Recordarles, ¿no? De que esto se debe justamente a los rayos nebulares. Imagínense una tormenta de polvo que está existiendo aquí en la Tierra, etcétera, y en ese momento empiezan a haber rayos. Entonces, justamente si hay arena, ustedes van a poder ver cómo justamente estos rayos van a propiciar el calor para que se pueda fundir y se pueda solidificar en un periodo muy rápido, que son justamente en los desiertos cuando hay estas tormentas eléctricas que pueden ver como unos mini rayos que se forman en la superficie, ¿no? Y que también estas ondas de choque, que es la compresión rápida del gas nebular, que genera aumentos letales de temperatura. Ahora, como yo les decía, imagínense que tienen un meteorito, una condrita. En la condrita nosotros la partimos a la mitad para saber qué es lo que tiene adentro. Muchas veces bueno, estamos hablando de que son condritas bastante chiquitas, acuérdense, los cóndulos van de 0.05 a 1 milímetro. Eh, Esto es complicado de verlo a simple vista, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos microscopio y nosotros vemos textura. Entonces, no solamente es decir, ok, veo las condritas, veo estas gotas silicatadas, perdón, sino que las texturas me dicen la temperatura y la forma en la que se formaron. Por eso es importante poder reconocerlas. Hay una gran variedad, una gama extensa de textura, pero aquí vamos a tocar unas que son capaz las más reconocidas, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tan drástico fue el calor, los cóndulos pueden desarrollar diferentes tipos de textura. Tenemos la textura porfírica, que nos muestra un enfriamiento lento, como pueden observar es bastante desordenado, eh, es un crecimiento extenso de cristales alrededor de múltiples semillas internas, como lo pueden ver acá. Pero si después lo comparan, por ejemplo, con una textura barrada, si se dan cuenta aquí podemos delimitarlo como que de esta forma, ¿no? Podemos ver diferentes colores, tienen formas irregulares, pero en este caso tienen un patrón, tienen una textura bien característica. Y acá nos dice que fue un enfriamiento mucho más rápido, fue directamente. Entonces,
hay una fusión total y bueno, hay una nucleación heterogénea en la superficie creciendo rápidamente hacia el interior en barras paralelas para disipar el calor. Por último, tenemos el piroxeno radial, que muestra un enfriamiento externo con cristales de piroxeno. El piroxeno es un mineral de la familia de los silicatos, irradiando desde un único punto superficial, como lo ven, como un radio. Entonces, tras un choque térmico brusco, ¿no? Entonces, es importante, cuando ustedes vean estos tipos de textura, nos dicen la forma en la que, qué tan drástico fue, cuánta temperatura estuvieron, no sé, si fue un enfriamiento muy rápido, si fue muy lento, para eso hay que saber también entenderlo, los grados de temperatura. Y bueno, entonces, tipos de cóndulo. Hay diferentes tipos, pero los vamos a generalizar dependiendo de su ambiente. Tenemos tipo 1, el ambiente reductor. Tenemos tipo 2, un ambiente oxidante. Ambiente reductor, pobre en oxígeno o pobre en hierro, perdón. Ambiente oxidante es rico en hierro, ¿no? Entonces, otra característica, ambiente reductor, el hierro permanece en un estado metálico, en el otro es una estructura de silicato. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo, de ambientes reductores de estos cóndulos. Estos son tipos de minerales, por ejemplo, de los silicatos, olivino, estatita, con números de magnesio extremadamente altos, presencia de nódulos de hierro metálico puro y libre. En el ambiente oxidante, sin hierro metálico, números de magnesio menores, ya que el hierro reemplaza al magnesio en los cristales de olivino y piroxeno. Entonces, en un ambiente oxidante hay una parte donde es un poco más entrópica, es mucho más caótica, entonces justamente ocurre este compartimiento entre minerales de hierro y de magnesio. Entonces, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que todo esto ocurrió con un margen de error de menos de 1 millón de años? Aquí es donde los geólogos se convierten en estos capaz detectives utilizando los relojes atómicos que se llaman isótopos. Entonces, yo sé que en algún momento todos han debido escuchar qué es un isótopo, pero me gustaría poder hacer una diferencia entre lo que es un isótopo y es un isóbaro. Entonces, un isótopo tiene el mismo número de protones, es decir, que es el mismo elemento, pero tiene diferente número de neutrones, es decir, una diferente masa. Podemos tener, por ejemplo, carbono 12, carbono 14, que justamente es un método de datación, el carbono 14, que yo creo que en algún momento todos lo hemos escuchado. Los isóbaros son diferentes elementos químicos, pero tienen una misma masa total. Podemos ver potasio 40, argón 40, calcio 40. Entonces, nosotros sabemos el tiempo a través de estas dataciones con isótopos. Ahora, dependiendo de a cuánto tiempo nosotros querramos viajar en el pasado, es que podemos utilizar diferentes tipos de isótopos. Y acá es lo que vamos a ver. En el tema del sistema solar primitivo, lo que más se utiliza es el sistema uranio-plomo, justamente por el tipo de vida media. Ahora, pueden ver, acá es importante, tenemos un mismo elemento, que puede ser que es el uranio, tenemos dos tipos de relojes o de mediciones de tiempo, que dan tres isótopos estables, ¿no? Entonces, este es el decaimiento entre el uranio 238 a un plomo 206. Ahora, como les decía, tenemos que ver cuánto tiempo en el pasado yo quiero viajar para saber qué tipo de isótopo voy a utilizar. Capaz se preguntan, ¿por qué no utilizo carbono 14? Porque el carbono 14 no va a millones de años. El carbono 14 tiene un límite de tiempo para poder ser datado. Entonces, rocas, por ejemplo, o materiales de meteoritos que sean mucho más anteriores a los 14.000 años, entonces no vamos a poder datarlo, simplemente no funciona. Acá podemos ver que la vida media del uranio 238 es de 4.5 millones de años. Y si queremos, no sé, un poquito más cercano, tenemos el uranio 235 que tiene 700 millones de años. Ambos, si vemos, decaen en plomo 206, plomo 207 y tenemos un plomo que es estable, que es el plomo 204, ¿no?
que es justamente un plomo que se le llama radiogénico, que se va acumulando con el tiempo. Entonces, acá, al medir esta desintegración del uranio en plomo y graficar estas proporciones, hay un diagrama que es importante para poder nosotros analizar cuando estamos haciendo estas mediciones, que justamente nos denota la edad. Como pueden observar en este gráfico, la pendiente cuando nosotros ploteamos nuestros resultados entre, por ejemplo, el plomo derivado del uranio 235 con el uranio 238, nos denota la edad, ¿no? Entonces, esto, al graficar los isótopos de plomo, nos genera una isócrona. Entonces, la inclinación de esta pendiente nos da la edad exacta del sistema. Así que, bueno, otra cosa más que podría decirle acá es que, no, bueno, se pueden plotear con diferentes elementos que nos pueden dar, digamos, los momentos exactos de la vida de un meteorito, ¿no? Cuándo cristalizó originalmente, cuándo sufrió capaz una mayor temperatura, un mayor choque de presión para, o no sé, posterior un impacto, por ejemplo. Bueno, y aquí, bueno, para hacerlo un poco general, ¿no? Aquí es un proceso interesante porque como pueden ver, acá tenemos nuestra isócrona que justamente nos denota la edad. Hay unos cóndulos bastante famosos que se llaman Allende, que fue muy famoso. Acá tenemos también otro. Entonces, acá en la medición tenemos uno que justamente en el Allende pudimos encontrar inclusiones de aluminio y de calcio y nos denotaba una edad de justamente lo que ustedes pueden observar acá, 4.567 millones de años atrás. Y en el de este tipo de cóndulos nos denotaba una edad, justamente, este es el rango de errores que siempre existe y que nos ayuda a caracterizarlo, ¿no? Allende es el que marca el momento absoluto en el que comenzó a formarse el material sólido en nuestra nebulosa solar, perdón. Bueno, otra cosa que les puedo hablar de esto para que podamos entrar con inicio a la era planetesimal es que estos cóndulos, cuando vino la onda de choque, estos cóndulos y el polvo se empezaron a agrupar en cuerpos cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque tenían una temperatura y una presión que propiciaba esto. Y aquí es donde se empiezan a formar los planetesimales. Estoy hablando de esto en millones de años. Entonces, a medida que estos cuerpos crecen, necesitan pues calor interno para fundirse y diferenciarse. Acuérdense que la diferenciación es separar un núcleo metálico denso de un manto capaz rocoso, que es lo que sucedió en la Tierra. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los asteroides? ¿Por qué los asteroides no tienen núcleo, no? Ahí hay un problema capaz de escala física. Entonces, un asteroide pequeño, pues no tiene la suficiente gravedad o masa para generar el calor necesario para poder derretirse y diferenciarse. Entonces, por eso que, por ejemplo, en los asteroides nosotros no encontramos. Hay cierto tipo de asteroides que son cuerpos completos, hay otros que son simplemente aglomeraciones que se han ido uniendo con el paso de los años, con choques. Pero que no tuvieron el mismo proceso de los que los conocemos en ese momento como los planetesimales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos planetesimales? La respuesta está en unos cierto tipo de isótopos que se llaman los isótopos de vida corta. Si mal no estoy, isótopos radioactivos de vida corta. Entonces, acá hay ciertos isótopos como, acuérdense, el aluminio 26 y el hierro 60. Entonces, estos elementos fueron muy abundantes al inicio del sistema solar. El aluminio 26 está extinto, ya no hay más aluminio 26. Entonces, cuando nosotros ya no podemos encontrar ese aluminio 26, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Su decaimiento, que es magnesio 26. Entonces, cuando nosotros encontramos en las condritas, magnesio 26, eso nos denota justamente de que en algún momento vino del aluminio 26. No nos dice la edad, pero nos dice
el lugar, el área donde se formó, donde en un momento más les voy a explicar mejor eh, estas partes, ¿no? Entonces, bueno, fueron elementos muy abundantes y bueno, gracias a que esta supernova inicial los inyectó justamente en nuestra nube, justo a tiempo antes de que se extinguieran, pues actuaron como una gasolina radioactiva súper potente que proveyó muchísima energía en nuestro disco protoplanetario, ¿no? Entonces, su desintegración, como les dije, fue extremadamente rápida, liberó una cantidad colosal de energía térmica que derritió los protoplanetas de adentro hacia afuera, permitiendo la formación de los primeros núcleos planetarios. Con esta introducción empezamos la era planetaria, que va desde los 10 hacia los 100 millones de años. En el gráfico que ustedes pueden observar acá, imagínense que esto es como nuestro sistema solar, pero un sistema solar en la era planetaria que recién se está formando. Hay 5 características importantes para poder entender cuál fue la dinámica. Ahora vamos a hablar no tanto de la química, sino de la dinámica de la formación de nuestro sistema solar y por qué tenemos lo que tenemos. Primero, tenemos el gradiente radial de temperatura que pueden observar acá. En resumen, el calor cae drásticamente a mayor distancia del Sol naciente. Entonces, imaginemos que iniciamos un viaje alejándonos de este ardiente protosol recién nacido. La temperatura, cuando nos vamos alejando, no va disminuyendo suavemente, sino que llega a un punto donde cae drásticamente y no es lineal. Entonces, hay una gráfica justamente de esta dinámica que claro, esperaban de que la temperatura mientras uno se va alejando vaya disminuyendo y en la gráfica hay justamente este decaimiento brutal se da justamente aproximadamente a una unidad astronómica de distancia. Entonces, esto ocurre por un efecto de apantallamiento o encubrimiento que en inglés se lo denomina como shielding. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El material denso más cercano al Sol bloquea el calor provocando que justo detrás de él el disco se vaya congelando rápidamente. Este es el primer proceso que ayuda a que en nuestro sistema solar nosotros empecemos a diferenciar a estos planetesimales. Entonces, si viajamos, no sé, lo suficientemente lejos, unas 50 unidades astronómicas súper lejos, fuera capaz ya en los límites de nuestro sistema solar, el espacio es tan frío, unos 10, 20 Kelvin, entonces se dice que estaremos prácticamente a la temperatura de la nube interestelar original. Entonces, empecemos con esto de la temperatura. Luego nosotros tenemos la heterogeneidad de densidad. Altas presiones en el plano medio agrupan gases y sólidos. Entonces, en este viaje que estamos haciendo por este disco, vamos a notar que el material no está esparcido como una niebla uniforme. Acuérdense que esto ha sido un caos completamente por millones de años. Entonces, debido a estos dramáticos cambios de presión y temperatura, ocurre un fenómeno donde los gases y los sólidos empiezan a desmezclarse, que es lo que se conoce como el proceso de unmixing. Entonces, esta desmezclación de los gases y los sólidos, de un momento a otro se empiezan a evaporar o condensar debido a cambios térmicos. Entonces, este cambio en la presión empuja a los sólidos a agruparse, como que a unirse, agruparse, a pelotonarse fuertemente a ciertas distancias del Sol. Esto hace que el disco, más bien, tenga anillos con densidades altísimas llenas de rocas y polvo, separados por regiones ricas en gas. Estos anillos los vamos a ver en la siguiente diapositiva para que me puedan entender. Luego tenemos una estratificación química isotópica. Es una segregación química dictada por la volatilidad térmica. Entonces, a medida que van pasando los primeros miles y millones de años, el disco entero se va enfriando y se va encogiendo gradualmente. Entonces, esto dibuja unas fronteras químicas invisibles en el espacio muy cerca del Sol. Entonces, hace tanto calor que solo sobreviven rocas secas y metales, que son los que están cerca, que ahorita los vamos a llamar, los vamos a ver.
es importante. En esta parte es donde se diferencian dos importantes reservorios que con el paso de los millones de años, estos dos reservorios se van a caracterizar en los planetas rocosos y en los planetas gaseosos. Luego tenemos un asentamiento vertical, el material se concentra y colapsa hacia el ecuador del disco. En este asentamiento vertical, entonces, toda esta química está ocurriendo, la gravedad empieza a deformar el escenario de nuestra historia. Entonces, todo este material denso no se queda como que flotando en una esfera perfecta, capaz alrededor del Sol, no, sino que aquí la gravedad empieza a influir. El material cae hacia el ecuador del disco. Entonces, aplastándose hasta quedar muy plano en el centro, como un disco capaz de vinilo, o si se pueden imaginar como un panqueque. Entonces, es justo en este plano medio y ultra denso donde el polvo puede acercarse lo suficiente para unirse paso a paso por fuerzas electrostáticas y gravitacionales, naciendo así los primeros planetesimales, que bueno, en un futuro se van a convertir en los planetas que conocemos ahora. Y por último tenemos el transporte radial y esta mezcla, ¿no? Que son vientos del disco, turbulencia y estallidos térmicos que alteran la distribución. Importante, ¿no? A pesar del orden que intentaban poner la gravedad, el planeta Júpiter ha jugado un papel muy importante en esta era planetaria. Entonces, a pesar de que el sistema solar seguía siendo muy caótico, eh, existieron cierto tipo de fuerzas dinámicas violentas, vientos, no sé, del disco, como ahí mencioné, mucha turbulencia, estallidos violentos, que ocurrieron justamente, que fueron como unos estallidos masivos de calor, que pues el sol devoraba materia rápidamente. Entonces, esta turbulencia generó vientos que arrastraron el material radialmente a través del disco y es por este último acto de violencia que ustedes pues, se pueden imaginar en este panqueque que está sucediendo, bueno, los científicos, bueno, o sea, arrastraron material radialmente a través del disco, ¿no? Entonces, es por este último acto que cuando analizan estas condritas hoy en día, a veces encontramos como que cantidades un poco desproporcionadas de condensados, como de estas inclusiones CAI que nacieron muy cerca del Sol, ¿no? Entonces fueron atrapados misteriosamente dentro de estos meteoritos primitivos llenos de hielo y agua que se formaron en bueno, los gélidos bordes exteriores del sistema solar. Entonces, ha habido un aislamiento que ha sucedido, que lo vamos a ver ahora, que provoca justamente de que se empiece a estabilizar todo esto. Ahora, encontré esta imagen que me pareció bastante ilustrativa para poder explicarles justamente estas líneas imaginarias que empiezan a ver en la era planetesimal. Entonces, acuérdense, este proceso no fue instantáneo. El de la formación de los cóndulos ocurrió en menos como una hora, fue algo muy rápido, pero toda la formación de los planetesimales tomó bastante tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque para permitir un crecimiento gradual, paso a paso, de estos sólidos. Hay estas líneas imaginarias. Aquí pueden ver la distancia en unidades astronómicas, 1.5, 4, 8 unidades astronómicas. Tenemos una zona interna, una zona media y una zona externa. Entonces, esta línea de aquí es la línea de sublimación silicatada. Entonces, ¿qué es? Es muy caliente para el hielo. Entonces, solamente las rocas que sin contenido de agua pueden sobrevivir y los metales pesados. Entonces, esta es la donde se empiezan a formar la zona de los planetas terrestres. Luego tenemos una zona media, acuérdense que aún esto se está formando, no es que está directamente la parte rocosa y la parte gaseosa. Entonces acá hay una línea imaginaria que es snow line, que es la línea de nieve, ¿no? Entonces el agua se congela en un hielo sólido, permitiendo la formación de capas masivos planetesimales ricos en hielo, que bueno, en un futuro se los va a denominar los planetas gigantes o gaseosos.
Y tenemos la zona externa, donde está este snowline de CO, que las temperaturas de por sí son de 10, 20 Kelvin, son bastante frías, permiten la formación de los cometas, ricos en carbono y justamente en estas zonas de gases, ¿no? Entonces, en todas estas hay fronteras químicas, ¿no? En estas fronteras químicas, una de ellas, pues, está esta línea de nieve, línea de sublimación de los silicatos, etcétera. Hay una línea acá justamente de alquitrán, que es donde se empiezan a formar, que aquí no está en el gráfico, se empiezan a formar estos componentes orgánicos que de cierta forma nosotros lo vamos a poder encontrar en el futuro en la Tierra. Ahora, es importante, este gráfico creo que resume todo lo que les he estado explicando. Aquí ustedes pueden observar, Júpiter empieza a actuar como una barrera masiva que hace que se separe justamente los dos reservorios. Entonces tenemos dos reservorios de no carbonáceo y reservorio carbonáceo. Características principales. Reservorio no carbonáceo está mucho más cerca del Sol, es mucho más caliente, no hay agua, es rocoso y tiene poco contenido de carbón. Tenemos en el carbonáceo, está más lejano, es húmedo, tiene hielo, el agua se empieza a convertir en hielo, existe carbón, etc. Júpiter, al ser tan masivo, actúa como una barrera. Esto no es estático, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos, durante los cientos de miles de años, entonces este disco protoplanetario estaba evolucionando. Entonces, estas líneas que nosotros estuvimos viendo, estas barreras anteriormente, fueron acortándose. Pero ¿qué pasa? Como Júpiter está actuando como una barrera masiva, es por eso que estos reservorios de acá no entran aquí. Podemos compartir. Acuérdense, Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Entonces, empiezan a compartir poquito, es casi muy poca la incidencia, pero no permite de que todo esto vaya y se pierda. Entonces, justamente por eso es que nuestro sistema solar está de una cierta forma como que diferenciado en estas dos, en estos dos grandes eh, reservorios, ¿no? Y bueno, quedarse con eso, Júpiter, una gran barrera, tenemos dos reservorios que son justamente la base para la formación de nuestro sistema solar. Ahora, imagínense, algo así es lo que estaba ocurriendo. Como les dije al inicio, no voy a entrar en las características de los meteoritos, pero esta es la base para poder entenderlo. Hay dos tipos de meteoritos, los diferenciados, que justamente tienen un núcleo y tienen diferentes capas que les permitió justamente tener esto, y los no diferenciados. Acá pueden haber, estos son los tipos de condrita, acuérdense que son las que tienen cóndrulo. Justamente tenemos las enstatitas, esto es todo nuestro sistema solar capaz inicial. Tenemos el primer tipo, enstatita. Al estar más cerca del Sol, pues tienen mayor contenido de elementos que son mucho más pesados. ¿Cómo ser? No sé, el hierro. Luego tenemos estas ordinarias, justamente, donde claramente vemos una disminución de la temperatura, también de los procesos de presión, y tenemos las carbonáceas, ¿no? Entonces, los mayores grupos de caracterización de estas condritas, de estos meteoritos condríticos, son enstatitas, ordinarias y carbonáceas. Carbonáceas, el mismo nombre te lo dice, menos contenido metálico, más contenido en carbono. Enstatitas son más contenido de hierro y, bueno, las ordinarias esa transición justamente. Ahora, en esto sucede una anomalía bastante peculiar, que creo que es importante que también poder explicarla, por eso es que puso esta imagen. Se llama la anomalía Late-Venir, que es como que un barniz tardío justamente. ¿Qué es lo que sucede?
Hay un grupo de metales específicos que los pueden ver acá, como el renio, el osmio, el iridio, el rutenio, etcétera, ¿no? El oro, el paladio, el platino. Entonces, la característica que une a todos estos materiales es que son altamente siderófilos. ¿Qué significa siderófilo? Son elementos que aman el hierro. Entonces, hierro que ven es como que lo persiguen. Hay diferentes tipos que son como por ejemplo los litófilos, les encanta la roca, pero estos minerales en especial les encanta el hierro. Entonces, pensemos en la Tierra. Esta anomalía ocurre, se la ha encontrado en la Tierra. Durante la formación temprana de la Tierra, el calor provocó la diferenciación, por eso nosotros tenemos un núcleo. ¿Qué pasa en esta diferenciación? Actúan las fuerzas de la gravedad. Entonces, estos elementos que son pesados, que son siderófilos, ustedes saben, nuestro núcleo está compuesto por hierro y níquel. Tenemos, si en nuestro núcleo tenemos hierro y níquel y tenemos en nuestro manto elementos siderófilos que aman el hierro, por la gravedad van a empezar a bajar al núcleo. Entonces, ¿qué se supone que vamos a encontrar en nuestro manto? Pues elementos que no son siderófilos y más bien en el núcleo van a estar concentrados. ¿Qué sucede? Que los científicos se dan cuenta y dicen, hey, estamos encontrando elementos siderófilos en el manto. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué ha pasado? Entonces, um, entonces, una de las cosas que dijeron, puede ser de que hubo un bombardeo justamente después de la formación, de cuando ya estaba diferenciado, que es lo que más la idea que más se apoya justamente para explicar por qué nosotros tenemos estos elementos. No es que la cantidad es muy grande, es casi del 1% justamente lo que se ha inyectado, entonces ha tenido que ser algo, un bombardeo masivo, bastante rápido, que puso estos elementos justamente en en, en el manto. Y acá, justamente, este gráfico me gustó, lo quise hacer un poco más interpretativo. Cuando estaban graficando justamente todos los elementos de la Tierra, encontraron esta alineación de metales altamente siderófilos con respecto a las temperaturas de condensación. Justamente acá, su abundancia actual en la corteza prueba empíricamente que fueron entregados por un bombardeo tardío de material condrítico, podría ser asteroide, mucho después de que el núcleo de la Tierra ya se hubiera cerrado. Entonces, haciendo un resumen de todo esto, es importante entender la química para poder saber por qué ciertos elementos los podemos encontrar. Si yo encuentro un meteorito, por ejemplo, condrítico, ¿cómo lo puedo analizar? Resumiendo, condritas nos indican solo el material rocoso más antiguo que podemos encontrar con respecto a los meteoritos. En el tiempo cero están los CAI, que son estas inclusiones de calcio y de aluminio, que justamente si las encontramos nos llevan al pasado. Tenemos los métodos de datación, que se utiliza uranio-plomo justamente para abarcar miles de millones de años en el pasado. Y importante, ¿no? Quédense con esta imagen de justamente los dos tipos de reservorios que existieron, que gracias a Júpiter justamente no se han mezclado y los tenemos bastante separados. Y también, ¿qué ha hecho? Que son estos 5 puntos específicos, que nosotros tengamos el sistema solar de la forma en la que nosotros lo vemos el día de hoy. Recordarles, esto no ha sido un proceso así, esto ha sido un proceso que ha tomado millones de años con mucho caos y bueno, con esto quisiera dar por terminada la charla de hoy. Espero que les hubiera gustado, espero que hubiera sido algo diferente al conocimiento que tenían con respecto a la formación de nuestro sistema solar. Y bueno, muchas gracias.